Cordial saludo, profesora, compañeros. Por motivo de esta ocasión, vamos a presentar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En esta medida y como desarrollo temático, traeremos a colación un contexto social, una definición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, una profundización contextual, la explicación del convenio, sus ratificaciones, alcances, limitaciones, críticas y comentarios, sentencias, actualizaciones y casos. En un primer momento y desde el contexto social de la Convención, en sus aportes para la discusión, entendemos que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue aprobada en 1984 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. La convención fue impulsada por el creciente reconocimiento de la tortura como una violación grave de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo son definidos en el derecho internacional los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes? Entendemos que la definición de tortura, que cuenta con el mayor grado de aceptación a nivel internacional, corresponde a la definición contenida en la Convención contra la Tortura. En su artículo número 1, esta convención define la tortura por el término en el que todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. La Convención establece una serie de obligaciones a los Estados partes, cuyo objetivo es prohibir y prevenir la tortura. Su texto, de una importancia fundamental y como bien lo mencionamos con anterioridad, contiene una definición de tortura internacionalmente reconocida y aceptada y exige a cada Estado parte que los actos de tortura sean constituidos como delitos en su propia legislación nacional. Estipula además que el derecho a no ser torturado constituye un derecho inderogable, es decir, que la prohibición de la tortura se mantiene sea cual sean las circunstancias. Adicionalmente, la Convención obliga a los Estados partes a tomar medidas legales, administrativas y judiciales y otras medidas, asimismo, para prevenir la tortura. Entre estas, la convención se refiere explícitamente a obligaciones conexas, tales como la revisión de los métodos de interrogatorio, la existencia de investigaciones rápidas e imparciales, la prohibición de reconocer el valor probatorio alguno en un proceso a testimonios obtenidos mediante la tortura, la existencia de vías de derecho para obtener reparación, compensación, entre otros. De tal manera que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura la que estipula que el derecho a no ser torturado constituye un derecho inderogable. Es decir, que la prohibición de la tortura se mantiene sea cual sean las circunstancias. Los Estados americanos signatarios de la presente convención, conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se reafirma que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas, y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales,
proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y asimismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el marco de este contexto, se señala que para ser efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una convención interamericana que prevenga y sancione la tortura, reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. Ahora bien, en el marco de la explicación del convenio, y como bien podemos entender, se define a la tortura como todo acto por el cual se infligen intencionalmente a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales graves, bien con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. La Convención también prohíbe otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, desde luego es importante tener en cuenta que la Convención establece una serie de obligaciones para todos los estados partes, obligaciones entre las cuales se incluyen prohibir la tortura, claro está, como punto de partida, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En un segundo lugar, enjuiciar y castigar a los responsables de la tortura. Y como tercera medida, tomar las cartas en el asunto necesarias en virtud de prevenir la tortura.